Bienvenido a nuestro canal. Esperamos que disfrutes la historia. El aire acondicionado de la oficina zumbaba con un ruido monótono que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Nunca había visitado a Roberto en su trabajo sin avisar. En 26 años de matrimonio, había respetado ese espacio como algo sagrado, intocable, su territorio. Pero aquella mañana de jueves, algo dentro de mí me empujaba a romper esa regla no escrita. Hola a todos. Antes de continuar con esta historia, me encantaría saber desde dónde nos están escuchando. ¿México? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿España? Me llena el corazón saber quién está del otro lado en este momento acompañándome. Sus mensajes siempre me dan fuerza para seguir compartiendo estas historias. Llevaba en la mano un sobre manila que Roberto había olvidado en casa. Documentos importantes, había dicho durante el desayuno, mientras se anudaba la corbata frente al espejo del pasillo. Papeles que necesitaba firmar antes del mediodía para cerrar un negocio. Su voz sonaba apurada, tensa, diferente. Pero yo no le había dado importancia. Después de tantos años juntos, una aprende a ignorar las pequeñas señales, a convencerse de que todo está bien cuando quizás no lo está. Empujé la puerta de cristal del edificio y el aire frío del vestíbulo me golpeó en la cara. Era uno de esos edificios corporativos elegantes del centro, todo acero y vidrio, con plantas ornamentales en macetas gigantes y piso de mármol que brillaba bajo las luces LED. El tipo de lugar que intimida, que te hace sentir pequeña aunque midas 1,65 m. La recepcionista, una chica joven de unos 25 años con un maquillaje impecable, levantó la vista de su computadora cuando me acerqué al mostrador. Me regaló una sonrisa profesional, de esas que se practican frente al espejo. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a ver al licenciado Roberto Maldonado, dije, tratando de sonar segura. Soy su esposa, Patricia. Algo cambió en su rostro. Fue sutil, casi imperceptible, pero lo vi. Un destello en sus ojos, una tensión repentina en la comisura de los labios. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado por una fracción de segundo antes de continuar escribiendo. Claro, señora. Piso 12, al fondo del pasillo a mano derecha. Oficina 1208. Me indicó el camino con un gesto mecánico, sin volver a mirarme a los ojos. Había algo extraño en su actitud, algo que no podía identificar, pero que me erizó la piel. El elevador subió lentamente, deteniéndose en cada piso. Una mujer con traje sastre entró en el 5.º piso. Me saludó con un movimiento de cabeza y salió en el 7.º. Un hombre mayor con maletín de cuero se subió en el 9.º y bajó en el 11. Y yo seguía allí, sola, viendo los números luminosos cambiar sobre la puerta metálica, sintiendo cómo la ansiedad crecía en mi estómago como una bola de alambre enredado. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Era mi esposo, mi compañero de esos 26 años, el hombre con quien había construido una vida, una casa, sueños compartidos, el mismo que me había prometido amor eterno frente al altar de la iglesia de San Miguel, con nuestras familias como testigos y el padre Gonzalo bendiciendo nuestra unión. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 12 con un tintineo suave. El corredor era largo y silencioso, enmoquetado en tonos grises, con puertas de madera oscura a ambos lados y placas doradas que indicaban los números de oficina. Mis tacones hacían un ruido sordo contra la alfombra mientras caminaba hacia el fondo, sosteniendo el sobre manila contra mi pecho como si fuera un escudo. 1208. Allí estaba. La placa de bronce brillaba bajo la luz halógena. Licenciado Roberto Maldonado, Consultoría Financiera. La puerta estaba entreabierta.
A través de la rendija pude ver un espacio amplio, dividido en dos áreas. La primera era la recepción, con un escritorio en forma de L, archiveros grises y una pequeña sala de espera con 3 sillas tapizadas en cuero negro. Detrás, separada por una puerta de vidrio esmerilado, estaba la oficina privada de Roberto. En el escritorio de recepción estaba Valeria Méndez, la secretaria de Roberto. La había visto 3 o 4 veces en cenas de la empresa, siempre elegante, siempre discreta. Una mujer de unos 42 años, divorciada según me había contado Roberto una vez, con una hija adolescente, cabello castaño recogido en un moño impecable, traje gris perla, maquillaje natural. El tipo de persona que pasa desapercibida en una habitación llena de gente. Toqué suavemente en el marco de la puerta. Valeria levantó la vista de la pantalla de su computadora y cuando me vio, su rostro se transformó completamente. La sangre literalmente huyó de sus mejillas, dejándola pálida como la cera. Sus ojos, que segundos antes miraban concentrados la pantalla, se abrieron enormes, casi desorbitados. Vi cómo sus manos, que descansaban sobre el teclado, comenzaron a temblar visiblemente. Se puso de pie tan bruscamente que su silla giratoria rodó hacia atrás, chocando contra la credenza detrás de ella. Varios folders se cayeron al suelo con un ruido seco. Ella ni siquiera los miró. Señora Patricia, dijo con voz estrangulada, casi sin aire. Hola, Valeria. Roberto olvidó estos documentos en casa y no me dejó terminar. Cruzó la distancia que nos separaba en 3 zancadas largas y me tomó del brazo con una fuerza que jamás hubiera imaginado en alguien tan delgada. Sus dedos se clavaron en mi antebrazo por encima de la tela de mi blusa. Rápido al closet, susurró con voz quebrada, desesperada, mirando por encima de mi hombro hacia el pasillo vacío. ¿Qué? Valeria, no entiendo, yo solo vengo a... Por favor, me interrumpió, y cuando la miré directamente a los ojos, vi algo que me heló hasta los huesos. No era solo miedo, no era solo pánico, era compasión, una lástima, profunda y dolorosa que no podía ser fingida. Señora Patricia, confíe en mí, por favor, ahora. Había lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. Su respiración era agitada, superficial, y en ese momento, sin saber por qué, algo dentro de mí le creyó. Algún instinto primitivo me dijo que debía hacer caso. Sus manos seguían temblando mientras me guiaba casi a rastras hacia un closet estrecho en la esquina de la recepción. Lo abrió con movimientos torpes, nerviosos. Adentro había resmas de papel, cajas de folders, cartuchos de tinta. El olor a papel nuevo y químicos de impresora me envolvió. Por favor, métase aquí. Y no haga ningún ruido. Ninguno. Lo que sea que escuche, no salga hasta que yo le diga. Valeria, esto es absurdo, yo... Por favor. Sus ojos me suplicaban. Si me aprecia, aunque sea un poco, hágame caso. Se lo ruego. No tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. No tuve tiempo de cuestionar por qué una mujer de 52 años, profesora de literatura con 28 años de experiencia en escuelas públicas, se estaba metiendo en un closet de oficina como una fugitiva. Las manos de Valeria me empujaron suavemente hacia adentro, y antes de que pudiera protestar, la puerta se cerró dejándome en una oscuridad casi total. Solo una delgada rendija de luz se filtraba entre las bisagras mal ajustadas del closet. Mi corazón latía tan fuerte que el sonido retumbaba en mis oídos como tambores de guerra. El espacio era angosto, apenas cabía de pie sin que mi espalda tocara las cajas apiladas detrás de mí. El aire estaba viciado, caliente, difícil de respirar. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué me había escondido como una ladrona en la oficina de mi propio esposo? Podía escuchar mi propia respiración.
agitada y ruidosa en el silencio claustrofóbico del closet. Entonces escuché pasos en el pasillo, pasos que reconocí inmediatamente. 26 años de matrimonio te enseñan a identificar el caminar de una persona, el ritmo particular de sus pisadas. Roberto se acercaba. La puerta de la oficina se abrió completamente. Escuché su voz clara, firme, la voz del hombre exitoso que todos admiraban. Valeria, ¿viste si dejé aquí el expediente de los Herrera? Necesito revisarlo antes de la junta de las 3. No, licenciado, respondió Valeria, y su voz sonaba tensa, antinatural, como una actriz amateur leyendo un guión. No lo he visto. Hubo una pausa. Imaginé a Roberto mirándola, estudiándola con esos ojos grises que tanto había amado, entrecerrados ahora con desconfianza. Después de tantos años juntos, conocía cada uno de sus gestos, cada matiz de su voz. ¿Estás bien? Te ves pálida. Sí, licenciado. Solo un poco de dolor de cabeza, nada grave. ¿Segura? No puedo permitir que te enfermes ahora, no con todo lo que tenemos pendiente esta semana. El martes viene la auditoría y necesito que todo esté en orden. Sí, señor, estoy bien. Tomaré algo en el almuerzo. Otro silencio, este más largo, más pesado. Luego escuché pasos. Se acercaban al closet. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones comenzaron a arder. A través de la estrecha rendija de luz vi la sombra de Roberto, su silueta alta y delgada, recortada contra la claridad de la oficina. Se detuvo justo frente al closet, tan cerca que pude escuchar su respiración. Por un momento terrible pensé que iba a abrir la puerta, que me descubriría allí dentro como una idiota escondida entre cajas de papel. Pero entonces habló de nuevo, y su voz sonó diferente, más suave, casi íntima. Valeria. ¿Sí, licenciado? Ya hablé con ella esta mañana antes de salir de casa. ¿Ella? ¿Quién era ella? ¿A quién se refería? ¿Y qué le dijo? La voz de Valeria tembló ligeramente. Le di los papeles del refinanciamiento como te comenté ayer. Los firmará esta noche sin leer, como siempre. Cree que es solo un trámite para mejorar la tasa de interés de la hipoteca. Roberto se rió. Una risa corta, seca, desprovista de humor. No tiene idea de que esos documentos transfieren la propiedad completa de la casa a mi nombre únicamente. Sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera en dos, como si cayera por un precipicio sin fin. La casa, nuestra casa, la que habíamos comprado hace 18 años con tanto esfuerzo, pagando mes a mes, celebrando cada abono como una victoria pequeña pero significativa. Licenciado, yo no sé si esto está, comenzó Valeria. ¿Te pago para que opines sobre mi vida personal? La voz de Roberto se endureció como acero templado. El tono que usaba cuando estaba enojado de verdad, ese que yo conocía demasiado bien. Haces tu trabajo, cobras tu sueldo generoso y listo. Además, no actúes como si tuvieras las manos limpias en esto. Tu silencio también tiene un precio, ¿o ya se te olvidó el bono extra que te di el mes pasado? Silencio. Solo el zumbido del aire acondicionado llenando el espacio. No es eso, licenciado. Es solo que la señora Patricia siempre ha sido amable conmigo. Me parece... ¿Qué te parece qué? ¿Injusto? Roberto soltó otra risa amarga. Mira, ya lo hemos hablado. Patricia está tan ocupada con sus 2 trabajitos, dando clases en esa escuela miserable de la colonia y las tutorías de fin de semana, que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa bajo sus narices. Cree que soy el esposo perfecto, el proveedor ejemplar que trabaja largas horas para mantener nuestro nivel de vida. Cada palabra era una puñalada. Mis 2 trabajos, los que yo tenía porque él siempre decía que el dinero no alcanzaba,
que los gastos de la casa eran muy altos, que necesitábamos mi ingreso para vivir con dignidad. Es patética, ¿sabes? Tan predecible que da lástima. Patética. La palabra me golpeó como un puño en el estómago. Apoyé la mano contra la pared del closet para no caer. Mis piernas temblaban tan violentamente que pensé que se doblarían. Mi respiración se había convertido en jadeos cortos, superficiales, que luchaba desesperadamente por silenciar. Cuando termine todo esto, continuó Roberto, y su voz sonaba tranquila, calculadora, como si estuviera hablando de un proyecto de negocios cualquiera, podré vender la casa sin que ella pueda hacer nada. Ya revisé con el abogado. Una vez que firme esos papeles, legalmente no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Puedo liquidar todo, tomar mi parte y empezar de cero donde yo quiera. ¿Y ella? Preguntó Valeria con voz apenas audible. Ella que se las arregle. Ya dio suficiente, ¿no crees? 26 años aguantándola, sus sermones de maestra, su cara de mártir cada vez que llego tarde. Creo que he cumplido con creces mi parte del trato. Ahora me toca vivir mi vida. Pero licenciado, 26 años de matrimonio no son... Basta, Valeria. Su voz cortó el aire como un cuchillo. No quiero escuchar más sentimentalismos baratos. Trae los estados de cuenta que te pedí ayer, los de la cuenta que Patricia no conoce. Necesito verificar que las transferencias del último mes estén correctas. Y deja de poner esa cara. Los negocios son negocios, y esto es exactamente eso. Un negocio que ya no me conviene. Pasos alejándose. La puerta de la oficina interior se abrió y se cerró con un clic seco. Silencio absoluto. Pasaron segundos que se sintieron como horas, siglos, eras geológicas completas. Yo seguía allí, inmóvil en la oscuridad del closet, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que explotaría. 26 años de matrimonio reducidos a un negocio que ya no convenía. Cada sacrificio, cada sueño pospuesto, cada noche que había vuelto agotada de dar clases doble turno creyendo que era por nosotros, por nuestro futuro común. Todo había sido una mentira, una farsa elaborada. La puerta del closet se abrió lentamente. La luz me cegó por un momento. Cuando mis ojos se ajustaron, vi a Valeria mirándome con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, dejando caminos oscuros de rímel por su rostro. Lo siento, susurró con voz quebrada. Lo siento tanto, señora Patricia. Llevo 3 meses queriendo decírselo. 3 meses luchando con mi conciencia cada vez que la veía en las cenas de la empresa, sonriendo, creyendo que todo estaba bien. No pude responder. No había palabras en ningún idioma que pudieran expresar lo que sentía en ese momento. El dolor era físico, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y arrancado algo vital. Valeria me ayudó a salir del closet. Mis piernas apenas me sostenían. Me sentía como una anciana de 90 años, frágil y quebradiza. Me guió hacia una de las sillas de la sala de espera y prácticamente me dejó caer en ella. Fue hasta el pequeño refrigerador en la esquina, sacó una botella de agua y me la trajo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Yo miraba al frente sin ver realmente nada. Las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza una y otra vez como un disco rayado. Patética, predecible, un negocio que ya no convenía. Tengo pruebas, dijo finalmente Valeria, sentándose en la silla junto a la mía. Documentos, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. Todo lo que ha estado planeando en los últimos 6 meses. La miré entonces, realmente la miré. Vi a una mujer que había estado cargando con un peso terrible, que había estado luchando entre la lealtad a su empleo y hacer lo correcto. ¿Por qué?, logré preguntar. Mi voz sonaba ronca, ajena,
como si saliera de la garganta de otra persona. ¿Por qué me ayudas? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas nuevamente. Porque mi madre pasó exactamente por lo mismo hace 15 años. Mi padre hizo lo mismo, se llevó todo, la dejó sin nada después de 30 años de matrimonio. Y nadie la ayudó, nadie le advirtió. Perdió la casa, los ahorros, todo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas negras en su piel. Cuando empecé a trabajar aquí y vi lo que el licenciado estaba planeando, recordé a mi madre. Cómo lloró, cómo se quedó en la calle a los 55 años sin saber qué hacer. Y no pude dejar que le pasara lo mismo a usted. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Algo oscuro y doloroso, pero también fuerte. Algo que había estado dormido durante 26 años y que ahora despertaba con la furia de un animal enjaulado. Roberto había calculado mal. Había subestimado a la mujer patética y predecible que trabajaba doble turno, a la maestra de literatura que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar clases, a la esposa que había pospuesto su sueño de escribir un libro para apoyarlo en su carrera. Muéstrame las pruebas, dije, y mi voz ya no temblaba. Todo, quiero verlo todo. Valeria asintió y se acercó a su escritorio. Abrió el último cajón con llave, sacó una carpeta azul gruesa y me la entregó. Dentro había pilas de documentos cuidadosamente organizados con separadores de colores, estados de cuenta de una cuenta bancaria que nunca había visto, correos electrónicos entre Roberto y su abogado, discutiendo cómo manejar la situación con la esposa, fotografías impresas de transferencias bancarias a un departamento en la zona norte de la ciudad. Cada página que leía era otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. No era solo la casa, era todo. Los ahorros que supuestamente habíamos perdido en malas inversiones hace 2 años. El dinero de la herencia de mi madre que él había invertido en el negocio. Todo había ido a parar a cuentas secretas, a un departamento que yo ni siquiera sabía que existía. «Hay más», dijo Valeria en voz baja. «Esa propiedad no está a su nombre. Está a nombre de una mujer, Isabel Prieto, 38 años. Trabaja en relaciones públicas. No necesitaba que me lo explicara. No necesitaba más detalles para entender que mi matrimonio había sido una farsa mucho más completa de lo que había imaginado en esos primeros 30 segundos de horror escondida en el armario. Cerré la carpeta y la sostuve contra mi pecho. 52 años. Media vida dedicada a construir algo que resultó ser una ilusión. Pero en ese momento, sentada en esa silla de cuero negro, sosteniendo las pruebas de la traición más grande que había experimentado, tomé la decisión más importante de mi existencia. Roberto me había llamado patética, predecible, un negocio que ya no convenía. Bien, si eso era lo que él pensaba, se iba a llevar la sorpresa de su vida. «Valeria», dije, mirándola directamente a los ojos con una determinación que no sabía que poseía, «necesito que me ayudes con algo más. Esto no va a quedarse así». Ella asintió, y por primera vez en esa mañana terrible, vi algo parecido a una sonrisa esperanzada en su rostro. La guerra acababa de comenzar, y Roberto Maldonado todavía no tenía la menor idea de lo que se le venía encima. A veces la vida nos pone en situaciones que jamás imaginamos. Escondida en ese armario, escuché cómo el hombre que prometió amarme hasta que la muerte nos separara, planeaba destruirme sin el menor remordimiento. Y me pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Se habrían quedado calladas? ¿Habrían confiado en que las cosas mejorarían? Vayan y abracen a sus seres queridos. Llamen a su mamá, a su hermana, a esa amiga de toda la vida, porque nunca sabemos cuándo podríamos necesitarlas.
Y nunca, nunca den por sentado que conocen completamente a alguien, ni siquiera después de 26 años. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video para continuar con esta historia que apenas está comenzando. Salí de ese edificio como una sonámbula. Las piernas me llevaban por inercia, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de descubrir. La carpeta azul iba escondida dentro de mi bolso, pesada como si llevara piedras en lugar de papel. El sol del mediodía me golpeó la cara cuando crucé las puertas de cristal. La ciudad seguía su curso normal. La gente caminaba por las aceras, los autos avanzaban en el tráfico, vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. El mundo continuaba girando como si nada hubiera cambiado, como si mi vida entera no acabara de desmoronarse. Caminé 3 cuadras antes de darme cuenta de que iba en dirección contraria a donde había estacionado mi auto. Me detuve en medio de la banqueta, confundida, perdida. Una mujer con carriola me esquivó con un gesto de molestia. Un hombre con traje me empujó sin disculparse. Yo solo me quedé allí, inmóvil, mientras las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. 26 años, media vida. Todo había sido una mentira. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón. Lo saqué con manos temblorosas. Era un mensaje de Roberto. Hola, amor. ¿Ya depositaste el cheque de tu quincena en la cuenta conjunta? Necesito hacer unos pagos hoy. La cuenta conjunta. La que según él acababa de vaciar. La que yo alimentaba religiosamente cada 15 días con mi salario de maestra mientras él se quedaba con todo para financiar su otra vida. Mis dedos volaron sobre la pantalla casi por instinto. Sí, ya lo hice. ¿Necesitas algo más? La respuesta llegó en segundos. No, así está bien. Llegaré tarde hoy. Tengo junta con clientes. No me esperes para cenar. Clientes. Seguramente Isabel Prieto, la mujer de 38 años, dueña del departamento en la zona norte. La otra vida de Roberto que yo había estado financiando sin saberlo. Guardé el teléfono y respiré profundo. No podía desmoronarme en medio de la calle. No podía permitir que me viera así. Necesitaba pensar, planear, actuar. Encontré mi auto finalmente. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. El silencio del interior me envolvió como una manta. Y entonces, sí. Entonces, finalmente, me permití llorar de verdad. Lloré por los años perdidos, por los sueños pospuestos, por las noches que había vuelto exhausta de dar clases doble turno mientras él cenaba con otra mujer, por cada vez que me había disculpado cuando él llegaba de mal humor, por todas las veces que me había culpado a mí misma de que nuestro matrimonio no fuera perfecto. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el dolor se transformó en algo diferente, algo frío y afilado como el acero. Saqué mi teléfono nuevamente y marqué un número que no había llamado en meses. Contestó al tercer tono. «¿Patricia? ¡Qué milagro que me llamas!». Reconocí la voz de Marina, mi mejor amiga desde la universidad, abogada de familia, divorciada hace 5 años, una de las pocas personas en mi vida que siempre me había dicho las verdades aunque dolieran. «Marina», mi voz salió quebrada. «Necesito verte. Hoy, ahora». El tono cambió inmediatamente. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en el estacionamiento del edificio donde trabaja Roberto. Y no estoy bien. Pero voy a estarlo. Dame 20 minutos. Nos vemos en el café de siempre». El café de siempre era un lugar pequeño a 2 cuadras de su despacho, discreto y tranquilo. Llegué primero, pedí un té de manzanilla que no tenía intención de tomar y me senté en una mesa del rincón. Marina entró como un huracán 15 minutos después. Me vio,
evaluó mi estado en 2 segundos y se sentó frente a mí sin decir palabra. Esperó. Saqué la carpeta azul y la puse sobre la mesa. Lee esto. Pasó la siguiente media hora revisando cada documento, cada correo, cada estado de cuenta. La vi fruncir el ceño, apretar la mandíbula, negar con la cabeza. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. «Hijo de puta», dijo simplemente. Me sorprendí soltando una risa amarga. Eso resume bastante bien la situación. Patricia, esto es grave, muy grave. Estamos hablando de fraude, malversación de bienes conyugales, ocultamiento de activos. Sus dedos tamborileaban sobre la carpeta. Con esta evidencia puedo hacer que pierda hasta los calzones. Bien, dije, y mi voz sonó firme por primera vez en horas, porque eso es exactamente lo que quiero. Marina sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amable. Ahora sí reconozco a mi amiga, a la Patricia que conozco, no a esa versión sumisa que Roberto ha estado creando durante años. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. ¿Cuándo me había convertido en esa mujer? ¿En qué momento había dejado de ser yo misma para convertirme en lo que Roberto necesitaba que fuera? Necesito que hagamos esto bien, le dije, sin errores, sin que sospeche nada hasta que sea demasiado tarde para él. Marina sacó su iPad y empezó a tomar notas. Primero, necesito que me respondas con absoluta honestidad. ¿Cuánto dinero tienes en cuentas a tu nombre únicamente? Hice cuentas mentalmente. Unos 20,000 pesos en mi cuenta de nómina y como 5,000 en efectivo que guardo en casa para emergencias. ¿Alguna propiedad a tu nombre? No, todo está a nombre de ambos. O eso creía hasta hoy. ¿Inversiones? ¿Joyas? ¿Algo de valor? Negué con la cabeza. Tengo las joyas que me regaló mi madre, un anillo de oro y unos aretes, pero son más sentimentales que valiosos. Marina escribía rápidamente. ¿Él tiene acceso a tu cuenta de nómina? No, esa siempre ha sido solo mía. Bien, eso es bueno. Ahora escúchame con atención. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y seria. Esta misma tarde vas a abrir una nueva cuenta bancaria en otro banco, diferente al que usan. A partir de ahora, tu quincena va a ese nuevo banco. Si él pregunta, le dices que hay problemas con el depósito, que están solucionándolo. Asentí, memorizando cada palabra. Segundo, necesito que hagas una lista detallada de todos los bienes que hay en la casa. Todo, muebles, electrodomésticos, arte, libros valiosos, todo, con fotos y videos. Hoy mismo. ¿Por qué? Porque hombres como Roberto tienden a desaparecer cosas cuando huelen que se acerca el divorcio, y quiero un registro de cada objeto para reclamar tu parte. La palabra divorcio sonó extraña en voz alta. Final, definitiva. Tercero, y esto es crucial. Marina me tomó de la mano. No puedes cambiar tu comportamiento en absoluto. Tienes que seguir siendo la Patricia que él espera. Amable, predecible, confiada. Mientras más normal actúes, más tiempo tendremos para prepararnos. No sé si pueda, admití. No sé si pueda mirarlo a la cara y fingir que todo está bien. Sí puedes, porque eres más fuerte de lo que crees, y porque cada día que finges es un día más que tenemos para asegurarnos de que salgas de esto de pie. Pasamos las siguientes 2 horas planificando. Marina me explicó el proceso legal, los plazos, las estrategias. Me habló de mis derechos como esposa, de lo que podía reclamar, de cómo protegerme. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que puedas iniciar el proceso legal? Pregunté. Necesito una semana para preparar todo, pero primero quiero que contrates a un investigador privado. ¿Un investigador? Sí, necesitamos más evidencia. Fotos de él con la otra mujer. Registro de visitas al departamento.
Pruebas que no dejen lugar a dudas. Me pasó una tarjeta de presentación. Él se llama Carlos Rivas. Es discreto, eficiente y me debe un favor. Llámalo hoy y dile que vas de mi parte. Guardé la tarjeta en mi bolso junto con la carpeta azul. Marina, no sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía. Esto apenas empieza. Y va a doler. Va a doler mucho antes de que mejore. Tenía razón. Volver a casa esa tarde fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Estacioné el auto en la entrada como siempre. Abrí la puerta con mi llave como todas las tardes. Dejé el bolso en el perchero del recibidor como hacía cada día, pero todo se sentía diferente. Las paredes de esa casa que habíamos comprado juntos, que habíamos pintado juntos, donde habíamos celebrado tantas Navidades y cumpleaños, de repente se sentían como las paredes de una prisión. Caminé por la sala tocando los muebles que habíamos elegido con tanto cuidado. El sofá gris que compramos hace 3 años. La mesa de centro que encontramos en un mercado de pulgas. Las fotografías enmarcadas en las paredes. Nuestra boda. Vacaciones en la playa. Cenas con amigos. Todas mentiras congeladas en el tiempo. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos. Cada habitación, cada objeto, cada detalle. Marina tenía razón. Necesitaba un registro de todo. Cuando llegué a la recámara principal, me detuve frente al closet de Roberto. Nunca había revisado sus cosas, nunca había sentido la necesidad. Confiaba en él. ¿Qué idiota había sido? Abrí las puertas y empecé a buscar. Entre las camisas perfectamente planchadas, los trajes caros, los zapatos lustrados. Busqué evidencia, señales, cualquier cosa que me dijera más sobre el hombre con quien había compartido mi vida durante 26 años. En el estante superior, detrás de una caja de zapatos, encontré un sobre de papel manila. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Roberto e Isabel en un restaurante. Roberto e Isabel en la playa. Roberto e Isabel frente al departamento que yo había estado financiando sin saberlo. En todas las fotos él sonreía de una manera que no le había visto en años. Una sonrisa genuina, feliz, enamorada. Había también recibos, cenas en restaurantes caros, joyas compradas en boutiques exclusivas. Un viaje a Cancún el mes pasado cuando él me dijo que tenía un congreso de trabajo. Y cartas de amor escritas a mano con la letra de Roberto. Palabras dulces, promesas de futuro, planes de una vida juntos. Todo lo que alguna vez me había dicho a mí, ahora repetido para otra mujer. Me senté en el piso de la recámara rodeada de evidencia de mi matrimonio muerto. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío enorme en el pecho donde alguna vez hubo amor. El sonido de la puerta principal abriéndose me hizo saltar. Rápidamente metí todo de vuelta en el sobre y lo escondí en mi propio closet, detrás de mis suéteres de invierno. «Patricia, ¿estás en casa?» La voz de Roberto subía por las escaleras. La misma voz que me había dicho «te amo» 1000 veces. La misma voz que hoy en la oficina me había llamado patética. «Aquí estoy», respondí, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. Solo estaba cambiándome de ropa. Apareció en la puerta de la recámara aflojándose la corbata. Me miró con esa expresión distraída que usaba últimamente cuando me veía. «¿Cómo estuvo tu día?», quise gritarle. Quise lanzarle las fotos en la cara. Quise preguntarle cómo podía mirarme a los ojos después de todo lo que había hecho. Pero recordé las palabras de Marina. «Actúa normal. No cambies nada». «Tranquilo», mentí. «Clases, juntas, lo de siempre. ¿Y el tuyo?» «Agotador. Muchas reuniones». Se quitó la corbata completamente y la dejó sobre la cama. «Por cierto, necesito que mañana vayas al banco a firmar unos papeles».
Mi corazón se aceleró. ¿Qué papeles? El refinanciamiento de la hipoteca. Te lo mencioné hace unos días, ¿recuerdas? Por supuesto que recordaba. Los papeles que, según lo que escuché esta mañana, transferirían la casa únicamente a su nombre. Sí, claro. ¿A qué hora? Te dejé la cita anotada en la mesa de la cocina. Es a las 10 de la mañana. Sonreí, una sonrisa que me costó cada gramo de fuerza que me quedaba. Perfecto, allí estaré. Roberto se metió al baño para ducharse. En cuanto cerró la puerta, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Marina. Quiere que firme los papeles mañana a las 10. ¿Qué hago? La respuesta llegó en segundos. No firmes nada. Inventa una excusa. Que te sientes mal, que tienes una emergencia en el trabajo, lo que sea, pero no firmes. Otra mensaje llegó inmediatamente después. Y llama al investigador ahora. Necesitamos moverte rápido. Esa noche cenamos juntos como habíamos hecho miles de veces antes. Yo preparé pollo al horno con verduras. Él me contó sobre su día, editando cuidadosamente cada parte que involucraba a Isabel. Yo asentía, sonreía, hacía las preguntas apropiadas, y mientras actuaba el papel de la esposa perfecta, sentía como algo dentro de mí se endurecía, se hacía más fuerte, más decidido. Roberto me había subestimado, había creído que era tan predecible, tan confiada, tan patética que nunca descubriría la verdad. Y cuando finalmente lo hiciera, estaría tan destruida que no podría hacer nada. Pero se había equivocado. Esa noche, después de que Roberto se durmió, bajé a la cocina y llamé a Carlos Rivas, el investigador privado. Señora Velasco, contestó con voz profesional. Marina me adelantó que llamaría. Le conté todo, la conversación en la oficina, los documentos, las fotos, Isabel Prieto. Él escuchaba en silencio, tomando notas. Puedo empezar mañana mismo, dijo cuando terminé. En 2 semanas tendrá suficiente evidencia para enterrarlo legalmente. Hágalo, respondí. Y señor Rivas, necesito que sea discreto. Él no puede saber que lo estamos investigando. Descuide. Llevo 20 años en esto. Sé cómo moverme. Colgué el teléfono y me quedé en la oscuridad de la cocina, mirando las luces de la ciudad por la ventana. En algún lugar allá afuera, en un departamento que yo había ayudado a pagar, Roberto probablemente tenía otra vida, otra versión de sí mismo que reservaba para Isabel. Pero pronto, muy pronto, ambas vidas iban a chocar. Y cuando lo hicieran, yo iba a estar preparada. Subí las escaleras en silencio y me metí a la cama junto al hombre que había prometido amarme hasta que la muerte nos separara. Él roncaba suavemente, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Me acurruqué en mi lado de la cama, mirando el techo en la oscuridad. Y por primera vez en 26 años, dormí al lado de un extraño. A veces creemos conocer a las personas con las que compartimos la vida, pero la verdad es que solo conocemos la versión de ellos que eligen mostrarnos. Y cuando esa máscara cae, cuando vemos quiénes son realmente, tenemos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos en la mentira cómoda? ¿O encontramos el valor para enfrentar la verdad y reconstruirnos? Yo elegí la verdad. ¿Y ustedes? ¿Qué habrían elegido? Nos vemos en la siguiente parte de esta historia. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas y extrañas de mi vida. Cada mañana me despertaba al lado de Roberto, le preparaba el desayuno, lo despedía con un beso en la mejilla como había hecho durante 26 años. Cada noche cenábamos juntos, veíamos televisión en el sofá, nos acostábamos en la misma cama. Y cada segundo de esa farsa me desgarraba por dentro. Pero aprendí a actuar. Aprendí a sonreír cuando quería llorar, a asentir cuando quería gritar, a fingir que todo estaba bien cuando mi mundo se había derrumbado.
Marina me llamaba cada 2 días para actualizarme sobre el progreso legal. Los documentos estaban siendo preparados meticulosamente. Cada coma, cada punto, cada cláusula diseñada para protegerme y recuperar lo que me pertenecía. Carlos Rivas, el investigador, me enviaba reportes diarios, fotos de Roberto entrando y saliendo del departamento de Isabel, fotos de ellos en restaurantes, tomados de la mano, besándose como adolescentes enamorados. Cada imagen era una puñalada, pero también era munición, evidencia que necesitaríamos cuando llegara el momento. El jueves de la segunda semana, Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Traía flores en la mano, rosas rojas, mis favoritas, o al menos lo que él creía que eran mis favoritas. Nunca se había dado cuenta de que en realidad prefería los girasoles. Para ti, dijo con una sonrisa que alguna vez me habría derretido el corazón, por ser la mejor esposa del mundo. Tomé las flores sintiendo náusea. ¿Qué se celebra? Nada en particular. Solo quería recordarte lo mucho que te aprecio. Todo lo que haces por mí, por nosotros. Por nosotros. La ironía era casi cómica. Gracias, logré decir. Son hermosas. Esa noche hizo el amor conmigo. Fue mecánico, frío, distante, como había sido durante los últimos años. Y mientras él dormía después, satisfecho consigo mismo, yo miraba el techo en la oscuridad preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto. El viernes por la mañana recibí una llamada de Marina. Patricia, necesito que vengas a mi despacho. Ahora. Tenemos todo listo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Todo? Todo. Carlos terminó su investigación. Tenemos evidencia suficiente para triplicar lo que pensábamos. Y hay algo más que necesitas ver. Llamé a la escuela diciendo que tenía una emergencia médica. No era exactamente mentira. Esta situación me había enfermado en formas que ningún doctor podía curar. Cuando llegué al despacho de Marina, Carlos Rivas estaba allí también. Un hombre de unos 50 años, cabello gris, ojos penetrantes que parecían no perderse ningún detalle. Señora Velasco, me saludó estrechando mi mano. Tengo buenas y malas noticias. Empiece por las malas. Sacó una carpeta nueva, más gruesa que la que tenía Valeria. Su esposo no solo tiene una relación con Isabel Prieto, tiene 2 propiedades más que usted desconoce. Un departamento pequeño en la playa y una casa en las afueras de la ciudad. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Cómo es? ¿Posible? ¿Con qué dinero? Con el dinero de ambos, pero también con dinero de clientes de su consultoría. Hemos descubierto que ha estado malversando fondos de varios de sus clientes durante los últimos 3 años. Marina intervino, su voz seria. Patricia, esto ya no es solo un divorcio. Estamos hablando de fraude financiero a gran escala. Cuando esto salga a la luz, Roberto no solo perderá sus bienes, podría enfrentar cargos criminales. ¿Y las buenas noticias? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Carlos sonrió, y había algo casi feroz en esa sonrisa. Que tenemos pruebas de absolutamente todo, y que usted, señora Velasco, no solo va a recuperar lo que le pertenece, va a salir de esto mejor de lo que entró. Pasamos las siguientes 4 horas revisando cada detalle, cada documento, cada fotografía, cada grabación. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Roberto había construido un imperio de mentiras y nosotros teníamos el mapa completo de su destrucción. Hay una cosa más, dijo Marina al final. Valeria Méndez, la secretaria, está dispuesta a testificar. Tiene grabaciones de conversaciones donde Roberto explícitamente admite sus planes. ¿Por qué haría eso? Podría perder su trabajo. Ya renunció. Hace 3 días. Me dijo que no podía seguir siendo cómplice de esto.
y que quería asegurarse de que usted estuviera protegida. Sentí una ola de gratitud hacia esa mujer que apenas conocía, pero que había tenido más integridad que mi propio esposo. ¿Cuándo hacemos esto?, pregunté. Marina y Carlos intercambiaron miradas. Lunes por la mañana, respondió Marina. Le serviremos los papeles del divorcio en su oficina. Al mismo tiempo, presentaremos una denuncia formal por fraude ante las autoridades correspondientes. ¿Tan pronto? Patricia, entre más esperemos, más tiempo tiene él para mover activos, destruir evidencia. Tenemos que golpear rápido y fuerte. Asentí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Hagámoslo. Ese fin de semana fue surrealista. Roberto decidió que deberíamos hacer algo especial. Así que fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito. El mismo donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario, el 5º, el 10º. El lugar que alguna vez significó tanto para mí y que ahora solo me llenaba de amargura. Me tomó de la mano por encima de la mesa, mirándome con lo que supongo debía parecer cariño. Deberíamos hacer esto más seguido, dijo. Últimamente hemos estado tan ocupados que casi no pasamos tiempo juntos. Quise reír. Quise decirle que la razón por la que no pasábamos tiempo juntos era porque él lo pasaba con Isabel. Pero mordí mi lengua y sonreí. Tienes razón. Deberíamos. Te amo, Patricia. Espero que lo sepas. Esas palabras, que alguna vez me habrían llenado de alegría, ahora sonaban huecas, vacías, mentirosas. Yo también mentí por última vez. El domingo por la noche, después de que Roberto se durmió, bajé a la sala y me senté en el sofá en la oscuridad. Miré alrededor de esa casa que había sido mi hogar durante casi 2 décadas. Las paredes que conocía de memoria, los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías que documentaban una vida que nunca había sido real, y me di cuenta de que ya no sentía dolor, solo una especie de claridad fría, una determinación de acero. El lunes amaneció gris y lluvioso. Roberto se levantó de buen humor, tarareando mientras se duchaba. Se puso su mejor traje, el gris Oxford que le quedaba perfecto. Se anudó su corbata azul favorita. Hoy tengo una junta importante con inversionistas nuevos, me dijo besándome en la frente. Puede que llegue tarde. Suerte, respondí, sabiendo que no iba a necesitar suerte para lo que le esperaba. A las 9:30, Marina me llamó. Estamos en camino, el notario y yo. ¿Estás lista? Lista. Patricia, una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura? Pensé en los 26 años, en cada sacrificio, cada mentira, cada humillación. Pensé en la palabra patética saliendo de sus labios. Pensé en Isabel y en las propiedades secretas y en el dinero robado. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. A las 10:15 mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Patricia? Era Valeria. Su voz sonaba nerviosa pero firme. Acaba de pasar. Los notarios llegaron. Roberto tiene los papeles en la mano. Debería ver su cara. ¿Cómo está? Blanco como papel. Intentó gritar, pero los abogados le dijeron que si hacía un escándalo, llamarían a seguridad. Ahora está leyendo todo, y creo que finalmente entiende que lo perdió todo. Cerré los ojos, dejando que esa información se asentara. Gracias, Valeria, por todo. No, gracias a usted por darme el valor de hacer lo correcto. Mi madre me llamó ayer. Le conté lo que pasó. Lloró. Me dijo que ojalá alguien hubiera ayudado a ella como yo la ayudé a usted. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de liberación. 1 hora después, Roberto llegó a casa como un tornado. Abrió la puerta de golpe, gritando mi nombre. «Patricia, ¿dónde estás?»
Bajé las escaleras con calma. Había ensayado este momento en mi mente 1000 veces. Estaba desencajado, rojo de furia, con los papeles del divorcio arrugados en su mano. ¿Qué diablos es esto? ¿Divorcio? ¿Tú? ¿Tú me estás demandando a mí? Sí, respondí simplemente. Esto es ridículo, absurdo. No puedes divorciarme. No tienes motivos. Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotos que Carlos había tomado. Roberto e Isabel besándose frente al departamento. ¿No tengo motivos? Vi cómo el color abandonaba su rostro. Eso no es lo que parece. ¿Ah, no? Porque parece que llevas años teniendo una relación con Isabel Prieto. Parece que compraste propiedades con dinero que robaste de tus clientes. Parece que intentaste quitarme la casa que compré con mi propio dinero. Tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que durante 26 años he estado casada con un mentiroso y un ladrón. Pero eso se acaba hoy. Roberto intentó acercarse, cambiar de táctica. Su voz se suavizó, tomó ese tono manipulador que tan bien conocía. Patricia, amor, podemos solucionar esto. Fue un error, una tontería. Pero te amo. Siempre te he amado. Me reí. Una risa amarga que salió de lo más profundo de mi ser. ¿Amarme? Roberto, me llamaste patética. Dijiste que era predecible, que daba lástima. Dijiste que ya habías cumplido 26 años aguantándome y que era hora de vivir tu vida. Tú, ¿cómo sabes eso? Porque estaba allí, en tu oficina, escondida en el closet de Valeria, mientras planeabas cómo destruirme. Vi el momento exacto en que comprendió, el momento en que se dio cuenta de que había perdido. Los abogados me dijeron que tienes 72 horas para desalojar esta casa, continué. Después de eso será la policía quien te saque. No puedes echarme de mi propia casa. Leíste los papeles, Roberto. Esta casa nunca fue tuya. El dinero del enganche lo puse yo con la herencia de mi madre. Las escrituras están a mi nombre. Tú solo eres un inquilino que ya no es bienvenido. Te vas a arrepentir de esto. No, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. El único que se va a arrepentir eres tú. Porque ahora, además del divorcio, hay una investigación criminal por fraude. Tus clientes ya fueron notificados y la Asociación de Consultores Financieros ya está revisando tu licencia. Roberto se dejó caer en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Me vas a destruir. No, Roberto. Tú te destruiste solo. Yo solo me estoy salvando. Se fue esa misma tarde. Hizo una maleta con lo esencial y se marchó sin decir palabra. Lo vi subir a su auto desde la ventana de la sala y sentí como si cerrara un capítulo de un libro que había leído demasiadas veces. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El divorcio avanzó rápido gracias a la evidencia abrumadora. Roberto intentó negociar, retrasar, manipular, pero Marina era como un bulldog cuando se trataba de defender a sus clientes. Los clientes de Roberto lo demandaron uno por uno. La investigación criminal reveló que había malversado más de 2 millones de pesos en total. Las propiedades fueron embargadas. Su licencia profesional revocada. Isabel Prieto desapareció de su vida en cuanto el dinero se acabó. Al parecer, el amor que profesaba dependía mucho de departamentos lujosos y cenas caras. Yo recuperé la casa, más de la mitad de los activos legítimos y una compensación por daños emocionales. No me hizo rica, pero me dio estabilidad, seguridad, libertad. 6 meses después del divorcio, estaba sentada en mi sala, ahora rediseñada, con muebles que había elegido solo yo, cuando tocaron a la puerta. Era Valeria. Traía un pastel de chocolate en las manos. «Espero no molestar», dijo tímidamente. «Solo quería saber cómo estaba». La invité a pasar. Tomamos café y comimos pastel
mientras me contaba que había conseguido un trabajo nuevo, mejor pagado, en una empresa donde la valoraban. «¿Sabe?», me dijo antes de irse, «mi hija me preguntó el otro día qué era lo más valiente que había hecho en mi vida. Le conté sobre usted, sobre cómo decidió no quedarse en una mentira solo porque era cómoda. Tú también fuiste valiente», le respondí. «Sin ti tal vez nunca me hubiera enterado. Tal vez. Pero usted fue quien tuvo el valor de hacer algo al respecto». Después de que se fue, me quedé pensando en esas palabras. Valor. ¿Había sido valiente? ¿O simplemente había dejado de ser cobarde? Hoy, un año después de ese jueves terrible en la oficina de Roberto, puedo decir que estoy bien. No perfecta, no completamente curada, pero bien. Volví a escribir, ese sueño que había abandonado hace décadas. Publiqué un cuento en una revista literaria pequeña. No es mucho, pero es mío. Empecé clases de pintura los sábados. Conocí a un grupo de mujeres maravillosas, algunas también divorciadas, otras viudas, todas reconstruyéndose a su manera. ¿Extraño estar casada? A veces, extraño la compañía, la idea de tener a alguien. Pero no extraño la mentira, no extraño sentirme menos, no extraño ser invisible en mi propia vida. Roberto, según supe por conocidos en común, está viviendo en un departamento pequeño, trabajando como vendedor de seguros. Isabel se casó con un empresario y se mudó a Guadalajara. La vida siguió como siempre lo hace. Y yo también seguí. Pero esta vez seguí como Patricia Velasco, no como la esposa de Roberto, no como la mujer patética y predecible, solo como yo. La vida nos enseña que a veces las peores tragedias esconden las mejores oportunidades. Ese día horrible escondida en un closet, escuchando cómo el hombre que amaba planeaba destruirme, fue el inicio de mi verdadera vida, la vida que elegí yo, la vida que merezco. Así que les pregunto, queridos amigos, que me han acompañado en este viaje, ¿cuántas mentiras están dispuestos a vivir por comodidad? ¿Cuánto de ustedes mismos están dispuestos a sacrificar por mantener una apariencia de normalidad? La verdad duele. Reconstruirse después de una traición es doloroso y difícil, pero les prometo algo. La libertad que viene después, la paz de mirarse al espejo y reconocer a la persona que ven, eso no tiene precio. No se queden en situaciones que los hacen pequeños. No se conformen con migajas cuando merecen el banquete completo. Y sobre todo, nunca, nunca permitan que alguien les haga creer que no valen nada. Porque valen, valen todo. Y ahora, vayan y abracen a las personas que los valoran de verdad. Llamen a su madre, a su hermana, a esa amiga que siempre está allí. Díganles que los aman. Porque en esta vida incierta, lo único que realmente tenemos es el amor verdadero. Y cuando lo encuentren, cuídenlo. Pero si descubren que lo que tienen es una imitación barata, tengan el valor de dejarlo ir. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por escuchar, por entender, por estar allí del otro lado. Sus mensajes de apoyo me han conmovido profundamente. Nos vemos pronto, amigos. Y recuerden, nunca es tarde para empezar de nuevo. Con cariño, hasta la próxima.